España ha atravesado momentos políticos y económicos muy complejos en las últimas décadas, y no todas las decisiones de los gobiernos han sido acertadas. Hoy vamos a analizar los 5 errores más graves cometidos por los últimos gobiernos españoles, decisiones que han tenido un impacto directo en la economía, la sociedad y la vida cotidiana de millones de personas. Esto no es solo un repaso crítico, sino una oportunidad para entender cómo funcionan las políticas, cuáles fueron sus consecuencias y qué lecciones podemos sacar para el futuro. Empezando por la crisis económica de 2008-2012, muchos recuerdan cómo España vivía una época de crecimiento sostenido, impulsada principalmente por la construcción y el crédito fácil. La burbuja inmobiliaria parecía inagotable, los precios de la vivienda subían constantemente y el endeudamiento de familias y bancos alcanzaba niveles históricos. Cuando la burbuja estalló, millones de personas se encontraron con hipotecas imposibles de pagar, pérdidas de ahorros y, en muchos casos, la amenaza real de perder su hogar. El gobierno respondió con rescates bancarios multimillonarios y recortes drásticos en servicios públicos como educación, sanidad y ayudas sociales. Estas medidas tuvieron consecuencias inmediatas. El desempleo se disparó hasta cifras históricas, superando el 27% de la población activa y llegando a más del 50% entre los jóvenes, mientras la pobreza y la desigualdad se incrementaban rápidamente. Movimientos como el 15M surgieron como reacción a estas decisiones, reflejando la indignación de la ciudadanía ante lo que muchos consideraban medidas injustas y mal planificadas. Además, los recortes afectaron directamente a la educación y la sanidad, con escuelas y hospitales reduciendo personal y recursos, y con largas listas de espera que aún hoy dejan huella. Los expertos coinciden en que, aunque algunas de estas medidas eran necesarias para estabilizar la economía, la forma y el momento en que se aplicaron generaron un coste social enorme y duradero, que afectó a millones de españoles durante años. El segundo error tiene que ver con la reforma laboral de 2012. Su objetivo era flexibilizar el mercado de trabajo y reducir el desempleo, pero en la práctica provocó efectos negativos de largo alcance. La temporalidad se disparó, los contratos precarios se multiplicaron y la negociación colectiva perdió fuerza, dejando a los trabajadores más vulnerables sin protección. Aunque la reforma logró reducir ligeramente la tasa de paro, lo hizo a costa de crear empleos inestables y mal remunerados, especialmente para jóvenes y trabajadores con menor cualificación. Esto provocó un mercado laboral fragmentado y precario que todavía hoy afecta a millones de españoles, y evidencia que las reformas rápidas pueden ofrecer soluciones inmediatas, pero a largo plazo generan consecuencias sociales profundas que tardan años en corregirse. El tercer gran error fue la gestión de la pandemia de COVID-19 en 2020 y 2021. España fue uno de los países más afectados de Europa durante los primeros meses. La declaración del estado de alarma fue necesaria, pero la falta de coordinación entre las comunidades autónomas y la escasez de material sanitario generaron caos y desconfianza. Los hospitales se saturaron, muchos profesionales sanitarios trabajaron en condiciones extremas y miles de personas perdieron la vida. La pandemia expuso la fragilidad del sistema sanitario y la falta de preparación ante emergencias, mostrando que la planificación y la coordinación nacional son fundamentales para proteger a la población. Además, puso en evidencia desigualdades regionales y sociales que dificultaron la implementación de medidas efectivas, dejando un impacto que todavía se percibe en la sociedad española. El cuarto error está relacionado con la política energética y los precios de la electricidad. España ha dependido históricamente de fuentes de energía importadas y de decisiones gubernamentales poco coherentes a largo plazo. Esto ha provocado un aumento constante en las facturas de electricidad, afectando directamente a hogares, pequeñas empresas y grandes industrias, y generando malestar social. En 2021, el precio medio de la electricidad alcanzó niveles históricos, y muchos ciudadanos vieron cómo sus facturas se disparaban sin una explicación clara. La falta de planificación estratégica,
La dependencia de combustibles externos y la ausencia de un consenso político sólido sobre energías renovables y fiscalidad han hecho que los ciudadanos perciban que el gobierno no protege sus intereses y que las decisiones políticas se toman sin pensar en la población. Este error no solo tiene consecuencias económicas, también afecta la confianza en las instituciones y la sensación de estabilidad del país. Finalmente, el quinto error tiene que ver con la inestabilidad en la educación y la justicia. En educación, los constantes cambios legislativos, desde la LOMCE hasta la LOMC y la LOMLOE, han generado incertidumbre para docentes, estudiantes y familias. Cada cambio ha modificado planes de estudio, requisitos y evaluaciones, dificultando la planificación a largo plazo y generando desigualdades entre comunidades autónomas. En justicia, los cambios legislativos y la falta de consenso político han provocado retrasos en tribunales, saturación de juzgados y una percepción de inseguridad jurídica. La ciudadanía percibe que las normas cambian según el gobierno de turno, lo que afecta la confianza en el sistema judicial y en la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales. Estos 5 errores no solo muestran decisiones controvertidas, demuestran cómo la política impacta directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos, desde el empleo y la educación hasta la salud y la energía. Analizar lo que salió mal nos permite entender mejor cómo funciona la política en España, cuáles son sus limitaciones y qué podemos esperar de los próximos gobiernos. También nos recuerda que la responsabilidad, la planificación y el consenso son esenciales para tomar decisiones que beneficien realmente a la sociedad. Si te ha parecido interesante este análisis, deja un comentario contándonos qué decisión de los últimos gobiernos crees que fue la más grave, cómo te afectó personalmente y qué cambios te gustaría ver en el futuro. No olvides darle like y suscribirte para más análisis sobre política española y actualidad.